Dicen en Zacatecas que hay tierras donde la muerte se esconde entre nopales y polvo. Mariana siempre escuchó de su abuela que el rancho de la familia guardaba un secreto viejo como el hambre. Tras años sin pisar esas tierras, Mariana convenció a Jorge, Víctor y Renata, sus amigos de infancia, de pasar un fin de semana largo allí. Querían escapar de la ciudad, descansar y beber sin nadie que los molestara. «Necesitamos desconectar, cabrones», dijo Jorge mirando el retrovisor. Renata suspiró viendo la sierra árida. «¿Y si pasa algo?», preguntó Renata abrazándose a sí misma. Mariana apretó el volante. «Mi abuelo decía que uno no debe regresar sin permiso», susurró Mariana sin mirarlos. Víctor encendió un cigarro. «Déjate de cuentos, Mari», rió Víctor soltando humo por la ventana. La camioneta avanzó dejando atrás la carretera asfaltada y metiéndose en un camino de terracería. Los matorrales ralos y los nopales se amontonaban a los costados como espinas vivientes. Jorge se acomodó la gorra y bajó un poco la velocidad para no reventar las llantas. «¿Ya viste qué pinche camino?», dijo Jorge mascando chicle. «Si nos quedamos tirados, aquí nos come la noche». Renata se persignó. «Cállate, Jorge», rezongó Renata mirando por la ventana. «No atraigas desgracias». Mariana se tensó. Recordaba la voz de su abuela contándole de aparecidos y fantasmas que cuidaban esas tierras. «Mi abuela decía que hay almas que nunca se fueron», murmuró Mariana más para ella misma que para los demás. Víctor soltó una carcajada ronca. «Ya basta con tus cuentos de rancho, Mari», dijo Víctor dando un trago a su botella. «Aquí lo único que espanta es la sed». El viento se volvió más frío de golpe. Unas nubes negras empezaron a reunirse sobre la sierra, cubriendo el sol. Jorge soltó un silbido. «Mira nomás qué bonito clima», bromeó Jorge girando el volante para esquivar una piedra. «Seguro nos toca tormentón». Renata frunció el ceño, sintiendo un escalofrío en la nuca. «Algo no me gusta», dijo Renata bajito. «Este lugar se siente raro». Mariana respiró hondo, como si la tierra reseca le susurrara algo que solo ella podía oír. «No digas tonterías, Renata», dijo Mariana intentando sonar firme. «Llegamos, bebemos y nos vamos. ¿Nada más?». Víctor soltó humo por la nariz y golpeó la puerta de la camioneta. «Así se habla», rió Víctor mirando el camino polvoriento. La camioneta avanzó mientras nubes negras cubrían el sol como un mal presagio. Al llegar, cruzaron un portón de fierro oxidado que chirrió como un lamento. El rancho estaba rodeado de espinas y nopales resecos, que parecían susurrar secretos con el viento. La camioneta se detuvo junto a un corral vacío donde apenas quedaba un par de tablas viejas sosteniéndose por terquedad. «No está tan feo», dijo Jorge bajando cajas de cerveza del cajón de la troca. «Nomás le falta una pintadita y ya». Mariana se detuvo frente a la puerta principal, acariciando un crucifijo colgado de un clavo oxidado. «Aquí murió mi abuelo Rosendo. Dicen que nunca se fue del todo», susurró Mariana mirando la casa carcomida por los años. Renata tragó saliva sintiendo la piel erizarse. «¿Qué significa eso?», preguntó Renata jalándole la manga del suéter. «Nada, viejas historias», respondió Mariana, forzando una sonrisa que no convenció a nadie. Víctor pateó la puerta con la bota, haciendo que se abriera rechinando. «Vámonos, quiero pistear ya», dijo Víctor riendo mientras entraba sin mirar atrás. Dentro olía a humedad, madera podrida y velas viejas. Una telaraña se movió sobre la lámpara apagada cuando Jorge encendió el interruptor. Un retrato de don Rosendo colgaba torcido en la sala, cubierto de polvo y manchas de humedad. Jorge se acercó y lo acomodó con cuidado. «Se ve bravo tu abuelo», bromeó Jorge encendiendo la luz que parpadeó antes de estabilizarse. Renata miró el retrato. Don Rosendo tenía unos ojos duros, bigote espeso y la mirada clavada como si vigilara cada rincón. «No me gusta cómo mira», dijo Renata cruzándose de brazos.
Parece que va a regañarnos. Mariana soltó un suspiro, dejando las llaves sobre una mesa vieja. Siempre fue así, respondió Mariana mirando la foto. Decía que esta tierra era suya hasta después de muerto. Víctor destapó una cerveza y le dio un trago largo. Pues que nos cuide mientras pisteamos, rió Víctor alzando la botella hacia el retrato. ¡Salud, don Rosendo! Afuera, el viento se levantó, golpeando las ventanas con un lamento que hizo crujir la madera del techo. Jorge se volvió hacia Mariana, arqueando una ceja. ¿Siempre suena así?, preguntó Jorge, soltando una risita nerviosa. Es normal, mintió Mariana bajando la mirada. Aquí siempre sopla fuerte en las noches. Pero en el fondo, sabía que algo la estaba esperando. El primer atardecer cayó sin prisa, pintando la tierra de rojo como si sangrara desde las nubes. Los nopales se recortaban contra el cielo, duros y callados, mientras el viento cargaba olor a tierra y brasas. Encendieron fogatas afuera, acomodaron troncos viejos y se sentaron alrededor como si quisieran espantar la oscuridad a punta de carcajadas y tragos de mezcal. ¿Qué guardas en ese sótano?, preguntó Víctor mirando una trampa de madera clavada en el piso de la sala, visible desde donde estaban sentados. Mariana tragó mezcal sin responder. La botella fría le quemó la garganta más que el fuego. Es mejor no hablar de eso, dijo Mariana limpiándose la boca con el dorso de la mano. Renata se arrimó, abrazando sus piernas. Dinos, Mari, no nos tengas como pendejos, insistió Renata frunciendo el ceño. Mariana suspiró largo, como si le doliera la verdad que guardaba. Mi abuelo decía que ahí encadenó lo que trajo prosperidad a esta tierra, murmuró Mariana mirando las brasas crepitar. Jorge soltó una carcajada seca, rebotando en la noche silenciosa. ¡Qué chingados! ¿El oro de Pancho Villa?, rió Jorge dándole un trago a su botella mientras escupía un poco de ceniza que le voló a la cara. Mariana negó con la cabeza sin apartar la vista de las chispas. Algo peor. Un pacto que no debía heredarse, dijo Mariana apagando la fogata de un golpe con la punta de su bota. El viento silbó entre las ramas secas, haciendo que el silencio se sintiera más pesado que la oscuridad. Renata se estremeció, abrazándose más fuerte. Víctor aventó la colilla de su cigarro y la aplastó contra una piedra. «Pinches cuentos para asustar borrachos», murmuró Víctor aunque sus ojos se desviaron hacia la casa oscura, donde la trampa de madera parecía respirar bajo la sombra. Jorge se levantó y estiró los brazos. «Mañana lo abrimos. ¿Qué puede pasar?», dijo Jorge guiñándole un ojo a Víctor. Mariana se quedó callada, sintiendo que su abuelo la miraba desde algún rincón de esa noche quieta. El viento siguió cantando su canción de polvo. Nadie quiso reír más. Al amanecer, cuando el sol apenas pintaba de gris las paredes rajadas, Mariana buscó una caja vieja bajo la cama de su abuela. El piso crujió como si se quejara, levantando polvo que olía a encierro. Abrió la tapa despacito, como si temiera despertar algo que llevaba años dormido. Adentro, encontró velas negras, un rosario de cuentas opacas y un cofrecito oxidado que parecía tener vida propia. «Mi abuela me lo dejó con un encargo», susurró Mariana acariciando el cofrecito con los dedos temblorosos. Jorge la vio desde la puerta, apoyado en el marco con una ceja alzada y cara de no creer ni un carajo. «¿Qué es esa chingadera?», preguntó Jorge rascándose la barba, medio adormilado todavía. Mariana suspiró tan profundo que sintió que se le partía el pecho. «Es lo que mantiene al diablo atado aquí», respondió Mariana con la voz rota, mirando cómo la luz de la ventana golpeaba el metal viejo. Renata escuchó desde el pasillo, tapándose la boca para no gritar. «¿El diablo?». «No mames, Mariana», rió Renata nerviosa, soltando una risita que murió rápido. Mariana alzó la mirada, con los ojos hinchados de no dormir. «Sin el ritual, todo lo malo se desata», explicó Mariana guardando el cofrecito en la caja como si fuera una víbora lista para morder.
Víctor entró tambaleando, con la camisa abierta y olor a alcohol desde metros atrás. «Yo digo que lo abramos, a ver qué sale», burló Víctor encendiendo otro cigarro y soltando el humo hacia el techo. Mariana lo empujó sin pensarlo, con la rabia clavada en las uñas. «¡Ni de broma, cabrón!», gruñó Mariana mirándolo con odio, sintiendo que le ardían las entrañas. Afuera, un trueno retumbó seco, partiendo el silencio del rancho en dos. El viento se coló por las rendijas, trayendo consigo un murmullo que nadie quiso escuchar. Esa noche, una tormenta cubrió el rancho con relámpagos secos que iluminaban los nopales como esqueletos retorcidos. Los cuatro se encerraron en la sala, rodeados por sombras largas que bailaban en las paredes de adobe, mientras los truenos retumbaban como disparos lejanos. «¿Qué quieres hacer con eso?», preguntó Jorge mirando el cofrecito sobre la mesa vieja, sucio de polvo y cera derretida. Mariana prendió velas negras una por una, murmurando palabras que su abuela le había enseñado en secreto. «Necesitamos reforzar el sello, como hacía mi abuela cada año», dijo Mariana colocando un cuenco de sal gruesa junto al cofrecito. Renata se santiguó rápido, como si la cruz pudiera tapar lo que sus ojos veían. «Esto me da miedo, Mari», susurró Renata tomando su mano helada, sintiendo el pulso tembloroso. Víctor bufó desde un rincón, recargado en la pared con la botella medio vacía. «Puros cuentos para espantarnos», rió Víctor bebiendo del pico de la botella y limpiándose la boca con la manga. Mariana lo fulminó con la mirada, con la sombra de la vela proyectándole el rostro duro. «¡Respeta, Víctor!», gritó Mariana golpeando la mesa tan fuerte que la cera vibró. Un golpe seco sonó desde el sótano, justo bajo sus pies, como si algo pateara la madera buscando salida. Jorge tragó saliva, mirando a todos con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué fue eso?», preguntó Jorge mirando la trampa de madera temblar, como si respirara. Mariana se levantó despacio, sintiendo las piernas de trapo. «Es lo que quiere salir», susurró Mariana temblando mientras sostenía la vela que chisporroteaba. Renata empezó a llorar bajito, cubriéndose la boca para no gritar. Jorge se acercó a la puerta del sótano, pero dio un paso atrás cuando escuchó un gruñido ahogado desde las entrañas de la tierra. Víctor rió, pero su carcajada sonó vacía. «No pasa nada, son ratones», dijo Víctor dándole otro trago, aunque se le notaba el miedo en la voz. La tormenta azotó las ventanas con furia. Mariana cerró los ojos, sintiendo que la noche se tragaba cada rezo, cada vela, cada pedazo de fe. Víctor, borracho y necio, bajó las escaleras del sótano sin que Mariana lo notara. Sus pasos retumbaron sobre la madera húmeda mientras la tormenta seguía golpeando el rancho desde afuera. La luz del celular apenas alcanzaba para mostrar las paredes manchadas de salitre. «Pinches supersticiones», murmuró Víctor alumbrándose con su celular, tropezando con un costal viejo lleno de polvo. Empujó la trampa de madera con el pie, haciendo que un clavo oxidado se zafara con un chillido agudo. «Mira nada más», rió Víctor viendo una cadena vieja que colgaba como un cuello de serpiente. Sin pensarlo, se inclinó y arrastró el cofrecito fuera del hueco. Su aliento apestaba a mezcal y miedo mal disfrazado. «¿Qué haces, idiota?», gritó Mariana bajando corriendo las escaleras, casi rodando por la prisa. Víctor alzó el cofrecito, mirándola con ojos enrojecidos. «Voy a liberar al patrón», se burló Víctor alzando el cofrecito como si fuera un trofeo. Jorge apareció detrás de él, con el sudor frío pegándole la camiseta a la espalda. «Suéltalo, cabrón», ordenó Jorge, forcejeando, jalándolo del brazo con fuerza. La cadena se partió con un chasquido de metal podrido que retumbó en la penumbra. Un viento helado se levantó de la nada, recorriendo el sótano como un animal sin ojos. La vela, única chispa de luz, se apagó de golpe, dejando solo la penumbra y el sonido de algo respirando entre la tierra. Renata gritó desde arriba. Su voz rebotó entre las paredes como un lamento.
¡Ciérrenlo, por Dios!, suplicó Renata tapándose los oídos para no escuchar lo que salía de ese hueco. Mariana cayó de rodillas, sintiendo que la madera se estremecía bajo sus palmas. «Ya es tarde. Lo rompieron», susurró Mariana mientras una lágrima se mezclaba con el polvo. Jorge soltó a Víctor, quien retrocedió tambaleándose. Un susurro áspero salió de la oscuridad, reptando entre los pies de todos. Algo se arrastró entre las sombras, rozándoles las piernas como una promesa de muerte. De la oscuridad surgió una silueta delgada, empapada en lodo seco que se le escurría de los brazos como costras podridas. Tenía ojos de carbón encendidos en la penumbra y manos huesudas, largas como garras de perro flaco. El viento que salía del hueco olía a tierra vieja y carne encerrada por siglos. «¿Quién me despertó?», preguntó el hombre con voz hueca, rasposa como un costal arrastrándose por grava. «No es uno que camine», gruñó Ramiro con los dientes negros. «Es lo mismo de siempre, roto, enterrado en pedazos, esperando carne». Mariana retrocedió, golpeándose la espalda con la pared de piedra. Sintió un nudo en la garganta que casi la hizo vomitar. «Ramiro», susurró Mariana conteniendo el llanto mientras le temblaban las rodillas. Jorge miró a Mariana sin soltar la pala que había agarrado por puro instinto. «¿Quién es ese?», preguntó Jorge apretando los dientes, con la mirada clavada en los ojos de carbón. Mariana respiró hondo, sin despegar la vista de la sombra que parecía respirar con cada grieta del piso. «Fue un peón de mi abuelo. Se sacrificó para encerrar al diablo», explicó Mariana sintiendo que las palabras le raspaban la lengua. Ramiro levantó una mano, dejando caer gotas de lodo espeso sobre el piso de madera carcomida. «El trato se rompió. Se llevará almas», gruñó Ramiro mirando a Víctor con una sonrisa podrida que le rajó la cara. Víctor quiso correr. Soltó un chillido que no le salió completo, pero Ramiro lo sujetó del cuello con fuerza brutal. Los dedos se hundieron en la carne como raíces secas. «¡Suéltame!», gritó Víctor pataleando, pateando cajas viejas y botellas que rodaron por el sótano. Renata bajó los escalones temblando, con lágrimas embarradas en las mejillas. «¡No lo mates!», suplicó Renata con la voz cortada, pero Ramiro ni la miró. Clavó su mano en el pecho de Víctor, hundiéndola como si el cuerpo fuera de manteca. Víctor abrió la boca en un grito ahogado, mientras una mancha negra se esparció por el suelo, oliendo a óxido y azufre. La grieta bajo la trampa se abrió más, chupando la mancha negra como si la tierra tuviera hambre. Mariana cerró los ojos, consciente de que Víctor no sería el único en pagar. Con Víctor muerto, la grieta se abrió más, dejando salir un hedor podrido que se pegó a las paredes como moho húmedo. El viento que salía del hueco quemaba la nariz y la garganta, como si la tierra respirara veneno. «No hay vuelta atrás», dijo Ramiro mirando a Mariana con esos ojos de carbón que parecían agujeros sin fondo. Jorge tomó a Renata del brazo, sintiendo cómo ella se doblaba como un trapo mojado. «Hay que irnos, Mariana», dijo Jorge, jalándola hacia las escaleras, con la voz rota de miedo. Mariana negó con la cabeza, los ojos clavados en la grieta sangrante que parecía latir como una herida viva. «Si nos vamos, se lleva más», respondió Mariana con la voz dura, tragándose el temblor de los labios. Renata lloró bajito, empapándole la camisa a Jorge. «No quiero morir aquí», susurró Renata, abrazándolo con los dedos fríos como témpanos. De pronto, el cuerpo de Víctor se contrajo en un espasmo seco, como si algo por dentro tirara de sus huesos. Sus dedos se crisparon y de su pecho abierto empezó a brotar una mancha negra, espesa, que se arrastró por el suelo. El humo no habló, pero se movía como si buscara otro cuerpo que habitar. Ramiro apretó la cadena entre las manos, sudoroso, con la mirada clavada en esa cosa que goteaba sombra. «No dejen que cruce», gruñó Ramiro, tensando el metal que chirrió como un cerdo degollado.
Mariana se tiró de rodillas junto a un baúl viejo, revolviendo frascos, velas y papeles amarillentos que olían a grasa y cera quemada. «Debe haber otra forma», murmuró Mariana con lágrimas secas, pegándole la tierra a la cara. Afuera, la tormenta rugía como un animal hambriento, azotando ventanas y puertas que crujían como huesos viejos. El rancho entero parecía respirar junto con la grieta, esperando la siguiente alma. Mariana encontró un cuchillo envuelto en trapos benditos, manchados de cera vieja y tierra seca. El filo brillaba apenas con la luz temblorosa de la vela. Sus manos sudaban como si sostuvieran una víbora viva. «Solo sangre pura lo duerme de nuevo», explicó Ramiro, sujetando a Víctor, que retorcía la cabeza como perro rabioso. Jorge se paró frente a Mariana, bloqueándole el paso. Sus ojos estaban rojos de miedo, pero firmes. «Si eso falla, nos lleva a todos», dijo Jorge tragando saliva, sintiendo cómo el sudor se mezclaba con el polvo del sótano. Renata tembló detrás de ellos, hecha un ovillo contra la pared rajada. «No puedo ver esto», murmuró Renata cubriéndose la cara con ambas manos, como si así pudiera tapar el horror. Mariana levantó la hoja despacio, con un nudo atorado en la garganta. «Perdóname, Víctor», susurró Mariana acercándose, con la respiración rota. Víctor soltó una carcajada que no era suya, ronca, podrida por dentro. «Tú también serás mía», rugió Víctor arrojándola contra la pared con un empujón bestial. El golpe le sacó el aire, pero Jorge no dudó. Se abalanzó sobre Víctor, hundiéndole el cuchillo con furia de perro acorralado. La sangre saltó como un chorro caliente, manchando las velas y la sal regada en el suelo. Ramiro apretó los dientes, sintiendo la cadena tensarse en sus manos llenas de mugre. Hundió la mano entera en la grieta abierta mientras la sangre de Víctor goteaba dentro, como si la tierra bebiera cada gota. Renata gritó. El sonido se quebró como un plato al caer. «¡Ya basta!», chilló Renata tapándose los oídos, encorvada de miedo. El viento helado que rondaba se detuvo de golpe. Las paredes dejaron de crujir y la madera del piso pareció exhalar un suspiro viejo. Un silencio mortal llenó el rancho. Nadie se atrevió a moverse. El amanecer llegó con un cielo despejado, pintado de un azul limpio que parecía burlarse de la noche que acababan de sobrevivir. Pero nadie celebró. Las brasas apagadas olían a madera húmeda y miedo viejo. Renata se arrodilló junto a Mariana, ambas cubiertas de polvo, sudor y sangre seca que les pegaba la ropa a la piel. «¿Terminó?», preguntó Renata sin aliento, con la voz tan ronca que apenas le salía. Mariana respiró hondo. Cerró el cofrecito con manos temblorosas, sintiendo cada crujido del metal como un lamento. «Solo duerme. Nunca se va», susurró Mariana limpiándose la cara con la manga rota de su blusa. Jorge se sentó junto al pozo tapado con tablas viejas y piedras. Su mirada estaba clavada en la tierra, como si quisiera enterrarse ahí mismo. «Maldito rancho, maldito tu abuelo», murmuró Jorge escupiendo al suelo, sintiendo un sabor amargo en la lengua. Ramiro, cubierto de sombras que se le desprendían de los huesos, se desvaneció entre las vigas podridas del techo. Su voz llegó como un eco que raspó las paredes. «Ahora es tu deber vigilarlo», dijo Ramiro antes de desaparecer, dejando un olor a humedad y tierra revuelta. Mariana se acercó a la grieta sellada con sal, cera y la sangre de Víctor que ya se había secado en costras negruzcas. Encendió una última vela negra, temblándole el pulso. «Prometo no fallar», susurró Mariana mirando la grieta, sintiendo que la tierra latía bajo sus pies. Renata abrazó a Jorge por la espalda. Los dos miraron el cerro lejano, donde los nopales parecían sombras esperando volver a moverse. Ninguno dijo una palabra. Todo estaba dicho. Jorge nunca volvió a dormir con la luz apagada. Renata dejó de rezar.
porque cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo le respondía. Afuera, el viento silbó suave, arrastrando polvo y hojas secas que bailaron en espiral. Sonó como una carcajada lejana, perdida entre las bardas y la maleza. Mariana se quedó de pie, sosteniendo el cofrecito contra su pecho, sabiendo que cada latido lo mantenía dormido. Por ahora, Mariana recordó las palabras de su abuela. El cuidado no se hereda por voluntad, sino por sangre. Y entendió que el cofrecito no era un final, era una promesa. Y entre los nopales resecos se escuchó, como un susurro que la tierra no quiso callar. Aquí sigue el diablo. La vida en el campo es lo único que he conocido desde pequeño. Crecí entre la tierra, aprendiendo a trabajarla y a amarla, como si fuera parte de mi sangre. Vivimos en un pueblo rural, donde las casas están esparcidas entre ranchos pequeños. Al centro está la plaza, donde se alza la iglesia, el mercado y algunas cantinas para echarse un trago los domingos o perderse en el mezcal, algún día de esos en que la vida pesa demasiado. Me llamo Damián, y fue en este pueblo donde conocí a mi esposa, Elena. Nosotros éramos apenas unos muchachos cuando nos vimos por primera vez. Fue amor a primera vista, de esos que te agarran de golpe y no te sueltan nunca. Todo pasó rápido, como si el destino tuviera prisa con nosotros. El noviazgo se convirtió en matrimonio en cuestión de meses, y poco después llegó Arturo, nuestro primer y único hijo. Con él en brazos, la vida nos parecía menos dura, llena de pequeños sueños que nos sostenían en medio de la lucha diaria. Salía de casa todas las mañanas, mucho antes de que el sol comenzara a pintar el cielo. Trabajaba donde pudiera, recogiendo fruta, arando la tierra de otros o reparando cercas para ganarme unas monedas. Lo hacía todo por ellos, por Elena y por Arturo. Cada paso en el campo, cada jornada bajo el sol, estaba guiado por un solo pensamiento: ser un mejor esposo y un mejor padre. Me repetía que algún día todo valdría la pena. Y cada tarde, al regresar a casa, mi mayor recompensa era verlos sonreír, saber que habíamos sobrevivido otro día juntos. Hace poco, Arturo se casó y dejó la casa. Aunque estoy orgulloso de él, no puedo negar que algo cambió desde su partida. Elena y yo intentamos adaptarnos, pero desde que se fue, el silencio se volvió extraño, casi pesado. Todo cambió el día en que empecé a notar las ausencias de Elena. Al principio eran salidas cortas, con la excusa de ir al mercado o visitar a la costurera, pero algo no me cuadraba. Había demasiadas visitas inesperadas, demasiados "ahorita vengo", siempre con ese tono ligero, como si nada importara. Al principio quise ignorarlo, pensando que tal vez era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando malas pasadas. Pero las pruebas estaban ahí, esas pequeñas señales que me gritaban la verdad. Elena se estaba encontrando con otros hombres del pueblo. Recuerdo bien el día en que descubrí su primera traición. Mi corazón se llenó de rabia, pero no dije nada. Preferí guardar el dolor en el pecho y tragarlo, como si eso fuera suficiente para apagarlo. Una noche intenté preguntarle dónde había estado, con quién se había visto, pero lo único que recibí fue su burla. «Eres un pesado, Damián. Siempre quieres controlarme», me dijo, cruzando los brazos, con esa mirada altiva que me volvía loco. Un día llegó incluso a dejar marcas de su propio labial en mi ropa, una burla cruel, insinuando que era yo quien la traicionaba a ella. «¿Ves esto?», me dijo. «La gente del pueblo va a pensar que el que anda de cabrón eres tú». Y luego se reía, como si todo fuera un juego. Yo solo tenía ojos para esa mujer. Todo lo que hacía era por ella. Cada día salía al campo a trabajar desde antes de que amaneciera, con el cuerpo agotado y el alma rota. Mientras cavaba la tierra o levantaba piedras, pensaba en lo que ella estaría haciendo. ¿Con quién estaría mientras yo me partía el lomo? Muchas veces, mientras trabajaba solo entre las milpas,
No podía evitar llorar de pura rabia. Me limpiaba las lágrimas rápido, mirando alrededor para asegurarme de que nadie me hubiera visto. Pero el odio no se iba. Se quedaba, creciendo, envenenándome poco a poco. No fue solo una traición, fueron 2, 3, muchas. Con el tiempo ya había perdido la cuenta. Guardé todo para mí, tragándome el coraje en silencio, consumido por el odio. Cada noche, mientras ella dormía a mi lado, yo me quedaba despierto, mirando el techo y pensando en cómo podía hacerla pagar. Mi mente se llenaba de ideas oscuras, imágenes que me aterraban y al mismo tiempo me daban consuelo. Elena tenía que entender lo que había hecho. De alguna forma, tarde o temprano, lo entendería. Fue una noche de luna llena cuando tomé la decisión. La rabia me había consumido por completo, y ya no quedaba espacio para el perdón. Quería verla sufrir, sentir en su piel cada una de las traiciones que me había hecho. Si el diablo puede ayudarme, que así sea, me dije a mí mismo mientras caminaba hacia la choza de doña Damaris, la bruja más temida del pueblo. Su casa estaba oculta entre los árboles, a las afueras, cerca del monte, donde pocos se atrevían a llegar de noche. Toqué la puerta de madera y tras un momento de silencio, una voz ronca me dijo: «Entra, mi hijo. ¿Qué buscas a esta hora?». La bruja era una mujer vieja, con el rostro curtido por el tiempo y los ojos oscuros como pozos sin fondo. Me miró sin sorpresa, como si ya supiera lo que iba a pedirle. Me ofreció un asiento junto al fuego y, mientras lanzaba hierbas al caldero, habló con calma. «Dime, Damián, ¿qué quieres de mí?». No dudé ni un segundo. Quiero que pague por todo. Quiero verla sufrir. Que sus cabellos caigan hasta dejarla calva, que sus dientes se pudran uno a uno, y que el diablo la atormente cada noche, hasta que la locura la consuma, le dije, con la voz cargada de odio. Doña Damaris sonrió de lado y asintió despacio. «Eso se puede arreglar, pero todo tiene un precio», respondió, moviendo la mano lentamente sobre el fuego. «¿Cómo quieres que empiece su sufrimiento?». Entonces me explicó lo que debía hacer, cómo sembrar el mal poco a poco, sin que ella lo notara. Busca una prenda de ella, algo que haya tocado su piel, y haz un muñeco con esa tela. Cada alfiler que claves será un castigo. Pero no lo guardes en tu casa. Entiérralo en el campo, en la tierra más seca que encuentres. La tierra se encargará de su cuerpo», me dijo con una voz firme, como si cada palabra fuera una sentencia. Luego me entregó un pequeño saco de hierbas secas. «Mézclalas en su comida. No notará nada, pero el mal ya estará dentro de ella». Antes de hacer nada debía sellar el pacto con el diablo. Doña Damaris apagó el fuego, y en ese instante el aire se volvió denso, pesado, casi irrespirable. Los susurros llenaron la choza, y allí estaba él, la sombra que me ofrecía lo que tanto deseaba. «A cambio de tu alma te daré lo que buscas», susurró el diablo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no dudé. «Llévatela, tómala a ella», dije sin titubear, pero la criatura sonrió, como si se burlara de mí. «No, quiero lo que más amas en este mundo», exigió, y fue entonces cuando lo entendí. Elena siempre había sido mi vida. Mi voz se rompió y, sin darme cuenta, empecé a llorar. «Ella es todo lo que tengo. Ella es mi vida», susurré entre lágrimas. Y el diablo, viendo el valor que ella tenía para mí, aceptó. «Entonces será mía, lentamente, hasta que no quede nada de ella». No sentí miedo, solo una amarga satisfacción. Desde ese día seguí cada instrucción al pie de la letra. Robé una prenda de Elena, confeccioné el muñeco, lo cubrí de alfileres y lo enterré bajo la luna llena. Luego, día tras día, mezclaba las hierbas en su comida sin que se diera cuenta. La miraba comer y beber despacio, sabiendo lo que estaba por venir. Cada vez que lo hacía, sentía una extraña calma, como si por fin todo estuviera bajo mi control. Elena comenzó a cambiar más rápido de lo que imaginé.
y lo que al principio me llenaba de una amarga satisfacción, pronto se volvió una carga insoportable. Las pesadillas no la dejaban dormir. Despertaba a mitad de la noche con gritos ahogados, asegurando que un hombre sin rostro la observaba desde las sombras de la habitación. Su rostro, antes firme y orgulloso, se desmoronaba con cada nuevo día de tormento. Yo la veía sufrir en silencio, notando cada detalle, el terror en sus ojos, las lágrimas que caían mientras trataba de convencerse de que todo era solo un mal sueño. Las noches para Elena se volvieron interminables. Al principio, solo hablaba de una sensación extraña, como si alguien la vigilara desde el rincón más oscuro del cuarto. Está ahí, parado, sin cara, solo mirándome, me decía en voz baja, como si temiera que esa cosa pudiera oírla. Se movía de un lado a otro, nerviosa, susurrando para sí misma, buscando algo que no podía ver. Una madrugada despertó gritando, asegurando que la figura estaba a sus pies. «¡No me toques! ¡No me toques!», repetía entre sollozos, abrazándose las piernas, temblando como si algo realmente la hubiera tocado. Después vinieron los cambios físicos. Primero fue su cabello. Se le caía a mechones gruesos cada vez que lo cepillaba, llenando la almohada y el suelo. Intentaba disimularlo usando velos y sombreros, pero pronto las calvas se hicieron imposibles de ocultar. «Es solo estrés. Ya se me pasará», repetía, como si esas palabras pudieran detener lo inevitable. Sin embargo, pasaba horas frente al espejo, moviendo los pocos mechones que le quedaban, intentando cubrir las zonas desnudas de su cabeza. Después vinieron los dientes. Al principio, solo uno se aflojó. «Está flojo. Esto no debería pasar», me dijo una tarde, empujándolo con la lengua. No le dimos importancia hasta que días después, mientras comía un pedazo de pan, el diente se desprendió y cayó en su mano. «¿Ves esto? Me estoy deshaciendo, Damián. Me estoy pudriendo», susurró con el diente todavía entre los dedos, sus ojos llenos de lágrimas. Poco después, otro diente se aflojó, y la paranoia se apoderó de ella. Dejó de salir, cubría su boca al hablar, y pasaba horas tocándose la cara, buscando nuevas señales de deterioro. «Esta no soy yo. Algo me está arrancando la vida», repetía cada noche antes de cerrar los ojos, aunque el sueño casi nunca llegaba. Y yo solo podía mirarla, atrapado entre el odio y la culpa. A veces, me encontraba llorando solo, lejos de la casa, hundido en el campo durante horas, sin saber si lo que había hecho era justo o un castigo demasiado cruel, pero había noches en las que solo quería abrazarla y detener todo. En cambio, salía de la casa, llorando como un niño perdido, tratando de calmar mi conciencia. Un día, Arturo regresó al pueblo para visitarme. Lo vi llegar con paso firme, como si la distancia y el tiempo no lo hubieran cambiado, pero había algo en su mirada, una dureza que no recordaba. Me alegré al verlo, y en cuanto cruzó la puerta, lo abracé con fuerza, como si con ese gesto pudiera recuperar el tiempo perdido. «Hijo, cuánto me alegra verte», le dije, sonriendo. «¿Por qué no pasas a saludar a tu madre? Le hará bien verte». Pero Arturo frunció el ceño y negó con la cabeza. «No, papá, no vine para verla. No quiero saber nada de ella». Me dolió su respuesta, pero intenté insistir. «Arturo, no puedes ignorarla para siempre. Es tu madre. Está enferma. No sabes cuánto mejoraría solo con verte». Pero mi hijo me interrumpió, con una voz dura, cargada de rabia contenida. «¿Mi madre? ¿De verdad crees que alguna vez fue una madre para mí?», dijo, alzando la voz. «Papá, ella nunca me quiso. Nunca tuvo tiempo para mí. Lo básico, eso fue todo lo que me dio. ¿Sabes cuántas veces me dejó solo para irse con sus hombres? Una vez me llevó con uno de ellos y me dejó en la calle mientras ellos se reían dentro de una casa. Tenía miedo, papá. Estaba solo y asustado. Y mientras yo esperaba, ella se olvidaba de que existía.
Mis manos temblaban al escucharlo, porque cada palabra de Arturo confirmaba lo que ya sabía. Las traiciones de Elena no eran algo reciente, sino algo que había comenzado desde hacía mucho tiempo, desde cuando Arturo era solo un niño. Hijo, yo no lo sabía, le dije con la voz rota, pero él no quería escuchar disculpas. No me pidas que la perdone. No me interesa cómo está, ni quiero saber qué le pasa. Ella eligió su vida, y en esa vida yo nunca fui importante. Su voz se entrecortó, y en ese momento supe cuánto había guardado durante todos esos años. Me acerqué a él y lo abracé con fuerza, como cuando era pequeño. Arturo me devolvió el abrazo con lágrimas en los ojos. Yo te quiero a ti, papá. Siempre te he querido. Tú eres el único que estuvo conmigo. Yo también te quiero, hijo. Siempre lo haré, le respondí, sintiendo el peso del pasado sobre mis hombros, pero también una extraña sensación de alivio al saber que él nunca dejó de quererme. Aunque su relación con Elena estaba rota para siempre, al menos nos teníamos el uno al otro. Eso pensé. Sería suficiente para seguir adelante. Elena ya no era la misma. La mujer orgullosa y fuerte que había conocido se desmoronaba frente a mis ojos. Su piel estaba pálida, tan delgada y frágil que parecía papel, y sus ojos, hundidos en profundas cuencas, eran el reflejo de una desesperación que consumía su alma. Su voz apenas era un susurro, rota por el cansancio y el dolor. «Damián, ayúdame», me decía de vez en cuando, con la mirada perdida, pero yo solo la observaba desde el rincón de la habitación, sin decir nada, sin hacer nada, como si cada segundo de su sufrimiento fuera una confirmación de que el pacto estaba cumpliéndose. Los vecinos no tardaron en notar lo que sucedía. Las mujeres del pueblo se persignaban al pasar por nuestra casa, murmurando entre dientes historias de maldiciones, de brujería, de un castigo divino que había caído sobre Elena. «Dios tarda pero no olvida», decían, creyendo que las traiciones de mi esposa habían sido finalmente castigadas por el cielo. Pero yo sabía la verdad. No era Dios quien la había condenado. Era el diablo, el mismo al que yo había invocado. Y ahora, simplemente estaba cobrando lo que le pertenecía. La casa se volvió un infierno en la tierra. Cada rincón parecía impregnado de una energía oscura y pesada, como si el aire mismo quisiera aplastarnos. Elena pasaba los días sentada en la cama, murmurando para sí misma, temblando de miedo cada vez que la sombra sin rostro se aparecía en el cuarto. «Está aquí, siempre está aquí, esperando», repetía con los ojos abiertos, como si ya no pudiera parpadear. Yo me limitaba a mirarla en silencio, sin compasión, recordándole con cada mirada fría que su destino ya estaba sellado. Era tarde para arrepentimientos. La rueda del infierno había comenzado a girar, y no se detendría hasta que terminara lo que había empezado. Una mañana, cuando el sol apenas despuntaba entre las montañas, decidí que mi misión había terminado. Elena no era más que una sombra de lo que alguna vez fue, un cascarón vacío atrapado en su propio sufrimiento. No quedaba nada en sus ojos, salvo el reflejo del miedo y el dolor que se aferraban a ella. Ya no puedo cuidarla, me dije mientras preparaba sus pocas pertenencias. La dejé al cuidado de una prima distante, asegurando que su estado de salud había empeorado y que yo no tenía fuerzas para continuar. «Haz lo que puedas por ella», le pedí con voz neutra. No esperé respuesta, solo me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. Días después, el destino cumplió la última parte del pacto. Me avisaron que la encontraron muerta en su habitación. La voz de la prima al teléfono estaba cargada de horror, rota por el llanto. «Damián, ven rápido. La encontré. Está muerta. Dios nos libre», gritaba entre sollozos. Me quedé en silencio, escuchándola describir lo que había visto. Su cuerpo estaba retorcido, como si algo lo hubiera doblado desde adentro. Sus ojos seguían abiertos, como si hubiera visto al mismo diablo antes de morir. Los vecinos llegaron corriendo, atraídos por los gritos,
y no tardaron en persignarse al verla, murmurando entre dientes historias de maldiciones y castigos divinos. Cuando llegué a la casa, el cuerpo de Elena seguía allí, sobre la cama, con las manos crispadas y el rostro congelado en una expresión de puro terror. No sentí tristeza ni alivio, solo una extraña y amarga paz. El pacto estaba cerrado y el círculo había terminado de girar. Mientras los murmullos del pueblo resonaban a mi alrededor, me quedé mirando sus restos por última vez, sabiendo que había cruzado un límite del que ya no había regreso. Con Elena muerta, la casa quedó sumida en un silencio pesado, casi insoportable. El aire ya no estaba cargado de aquella energía oscura, pero en su lugar quedó algo peor: el vacío. Arturo comenzó a visitarme con más frecuencia. Me alegraba verlo entrar por la puerta, porque él era lo único que me quedaba en la vida. Con el tiempo, la relación entre nosotros se volvió más cercana. Pasábamos horas hablando bajo el viejo árbol del patio, como cuando él era niño. «Te hacía falta, papá», me dijo un día mientras tomábamos café, y yo asentí con un nudo en la garganta, porque sus palabras eran lo único que rompía la soledad que me envolvía. Una tarde, cuando el sol desaparecía tras el horizonte serrano, Arturo me miró con una sonrisa tímida, como si estuviera guardando un secreto. «Papá, quería decirte algo», comenzó, revolviéndose en el banco de madera. «María y yo estamos esperando un bebé». Mis ojos se iluminaron y él rió al ver mi reacción. «Sí, será un varón, y hemos decidido que lo llamaremos Damián. Como tú». No pude evitar que las lágrimas me nublaran la vista. Arturo se acercó y me abrazó con fuerza. «Siempre has sido un buen padre, y quiero que mi hijo lleve tu nombre», susurró. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz, aunque la amargura no desaparecía del todo. Sabía que la vida me estaba dando otra oportunidad. «Gracias, hijo. No sabes lo que significa para mí», le respondí, apretando su mano con fuerza. Continué trabajando en el campo, tratando de dejar atrás los fantasmas del pasado. El diablo no volvió a visitarme, pero sabía que algún día regresaría a cobrar lo que le prometí. Hasta entonces, me aferraba a lo único que me quedaba: Arturo, su familia y el futuro que estaba por llegar. Aunque intentaba mantenerme ocupado trabajando en el campo, siempre había un momento en el que el peso del pasado volvía. Algunas noches, sentado en el viejo sillón, me preguntaba cuánto tiempo me quedaba antes de que él regresara a buscarme. No sentía miedo, solo una melancolía silenciosa, la aceptación de lo inevitable. Pero mientras ese día no llegara, me aferraba a la esperanza de que podría disfrutar lo poco que la vida me había dejado. La idea de cuidar a mis nietos me daba fuerzas. Pensar en una nueva generación, en una vida distinta a la que tuve con Elena, me arrancaba una sonrisa. Quizá este sea mi propósito ahora, pensaba mientras ayudaba a Arturo a preparar su casa para lo que estaba por venir. Sé que el precio de mi pacto fue alto, pero si pudiera volver atrás, lo haría de nuevo. Me dedicaba a recordar cuánto tiempo de mi vida le entregué a Elena, cada día bajo el sol abrasador, cada hora pensando en cómo ser un mejor esposo, un mejor padre. ¿Y qué obtuve? Traiciones, una tras otra, risas ocultas y mentiras que nunca dejaron de doler. No tengo miedo a lo que venga. El diablo puede regresar cuando quiera, porque ya he visto el infierno de cerca y he sobrevivido a él. Al final, todos pagamos nuestras deudas, y yo estoy listo para saldar la mía. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.